Mi padre empujó a mi hija de 10 años de la mesa navideña. Ese escaño es para mi nieto de verdad. Todos callaron, pero yo no grité. Dije solo 4 palabras. Mi madre soltó su copa de vino y mi padre se quedó blanco como un fantasma. Mi nombre es Andrea. Tengo 34 años, soy madre soltera y enfermera de la sala de emergencias. Y esta es la historia de cómo dejé de rogarle a mi familia por un asiento en su mesa y comencé a construir la mía. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a la mañana del 25 de diciembre, el día en que todo cambió. La mayoría de las mañanas comenzaban de la misma manera. 5:30 de la madrugada en una casita del tamaño de un garaje para 2 coches, escondida detrás de la casa de mis padres en la calle Roble, número 14. Yo estaba descalza sobre el frío azulejo, sirviendo café en la única taza que no estaba desportillada, mientras el calefactor de rodapié tic-taqueaba y gemía como si estuviera personalmente ofendido por el mes de diciembre en Connecticut. Elena todavía estaría dormida en la habitación contigua, 10 años ese invierno. Su pelo castaño extendido sobre la almohada, un brazo envuelto alrededor de un oso de peluche tan gastado que se podía ver la costura a través de su vientre. Había tenido ese oso desde el día en que la traje a casa del sistema de acogida. Tenía 3 años, silenciosa, agarrando mi dedo índice como si fuera lo último sólido en el mundo. 7 años después, ya no estaba en silencio. Dibujaba constantemente. Pájaros, casas, familias en mesas de cena. Leía libros de capítulos 2 grados por encima de su nivel. Y cada pocas semanas, generalmente a la hora de acostarse, me miraba y hacía la misma pregunta: «Mami, ¿soy realmente tuya para siempre?». Cada vez, le daba la misma respuesta. Le había estado pagando a mi padre $1,100 al mes para vivir en esa cabaña. Transferencia Zelle. El primero de cada mes, sin excepciones. Tenía 84 capturas de pantalla en mi teléfono. Cada pago con marca de tiempo que se remontaba a 7 años. Los guardé porque soy enfermera de emergencias y las enfermeras de emergencias documentan todo. Eso es lo que hacemos. Hacemos gráficos. Anotamos. Ponemos marcas de tiempo. Mi padre dijo que un contrato de arrendamiento no era necesario. Somos familia, me dijo. No necesitamos papeles. Le creí durante 7 años. Necesito que recuerden ese número, 84 pagos, porque importará más tarde. La Navidad en la Casa Serrano era una producción, no una celebración, una producción. Mi padre, Robert Serrano, la dirigía como un hombre que había pasado 30 años administrando una sucursal bancaria y nunca había aprendido a dejar de administrar. Cada año, la larga mesa de roble estaba puesta para 14 o 16 personas. La buena porcelana. Servilletas de tela dobladas en algo arquitectónico. Una tabla de asientos no escrita pero absoluta. Robert Serrano a la cabecera. Mi madre, Claudia, a su izquierda. Mi hermana mayor, Shannon, a su derecha con su hija Sofía a su lado. Lo suficientemente cerca del abuelo para que pudiera cortarle la carne y contarles a todos lo talentosa que era. Sofía tenía 8 años. Se sentaba con los adultos. Elena y yo nos sentábamos en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, por donde entraba la corriente de aire y se podía escuchar el lavavajillas funcionando. Todos los años. Si te preguntas si la disposición de los asientos fue accidental, no lo fue. Nada de lo que hacía mi padre era accidental. 2 días antes de Navidad, mi madre llamó. No para preguntar qué quería Elena de regalo, no para comprobar si a Elena se le había quedado pequeño el vestido del año pasado. Llamó para decir: no dejes que Elena use nada demasiado llamativo. Shannon acaba de comprarle un vestido nuevo a Sofía, y ya sabes cómo se pone Sofía si no es el centro de atención. Presioné mi lengua contra la parte posterior de mis dientes y dije: claro, mamá. Esa noche, elegí un suéter rojo simple para Elena. Ella se miró en el espejo del baño, se alisó el frente con ambas palmas y me preguntó: mami, ¿puedo sentarme junto a Sofía este año en la mesa grande? Le dije que lo intentaría. Debería haberlo sabido entonces. La tabla de asientos no se trataba de sillas. Se trataba de quien contaba.
Y en la casa de mi padre, mi hija nunca había contado. Día de Navidad, 4:17 de la tarde. El cielo se había puesto del color del cemento húmedo, y caía una fina nieve, del tipo que no se pega, pero que hace que todo parezca estar dentro de una bola de nieve, bonito y sellado. Elena llevaba un trozo de papel enrollado en ambas manos, sostenido frente a ella como una vela en una procesión de iglesia. Había estado trabajando en él durante 2 semanas, una pintura sobre papel de acuarela grueso titulada Nuestra Navidad Familiar. Cada persona de la familia dibujada en gouache brillante. Abuelo, abuela, tía Shannon, Sofía, incluso la bisabuela Estela en su silla de ruedas. Todos sonriendo, todos en la misma mesa. Quería dárselo a mi padre antes de la cena. Él nos recibió en la puerta principal. La corona de pino olía afilada. La luz del porche hacía que la nieve pareciera dorada. Mi padre miró a Elena, luego la pasó de largo. La forma en que miras más allá de un mueble que has dejado de notar. Le dio un breve asentimiento. Ningún abrazo. Ningún feliz Navidad, Elena. Entonces Sofía corrió detrás de él y el hombre entero cambió. Se agachó, con los brazos abiertos. Ahí está mi niña. Mira ese vestido. Eres una princesa. Abrazó a Sofía durante unos buenos 10 segundos. Conte. Adentro, Shannon estaba colocando tarjetas de lugar en la mesa de roble. Busqué el nombre de Elena. No estaba allí. La mesa principal tenía 14 cubiertos. En la pared del fondo, cerca de la puerta de la cocina, alguien había desdoblado una mesa de cartas de metal, del tipo que se usa para el póker, y la había puesto con un solo plato, un solo tenedor, una servilleta de papel, una silla. Sofía tenía 8 años y se sentaba con los adultos. Elena tenía 10 años y se sentaba sola en una mesa de cartas detrás de la puerta de la cocina. Me incliné hacia mi madre en el pasillo. Mamá, Elena puede sentarse en la mesa principal, ¿verdad? Tiene 10 años. Claudia no me miró. No hagas de esto un problema, Andrea. La cena estaba a medio terminar cuando sucedió. Había estado observando a Elena a través de la puerta de la cocina, sola en esa mesa de cartas, comiendo en silencio, su pintura enrollada al lado de su plato porque no había encontrado el momento adecuado para dársela a mi padre. Seguía mirando la mesa principal, a Sofía riéndose de mi padre mientras le cortaba una segunda porción de jamón para el plato de Sofía y contaba una historia sobre su recital de ballet. Entonces Elena se levantó. Recogió su pintura, caminó hacia la mesa principal y se deslizó en la única silla vacía, el asiento destinado a mi primo Ethan, que no se había presentado. Estaba a mi lado. Se sentó, desenrolló la pintura sobre el mantel y sonrió. Hice esto para todos, dijo. Mi padre dejó su cuchillo de trinchar. La habitación no se quedó en silencio. Se quedó sellada al vacío. 14 tenedores dejaron de moverse al mismo tiempo. Él se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y se paró sobre mi hija. Ese asiento es para la familia. Su voz era uniforme, informativa, como si estuviera leyendo una política bancaria. Ella es familia, papá, dije. Él no me miró. Miró a Elena. Ese asiento es para mi nieta de verdad. Sal. Su mano se cerró sobre el hombro del suéter rojo de Elena. ¿Tiró? No un puñetazo, no una bofetada, un tirón, brusco, deliberado, la forma en que tirarías de un perro de un sofá. El cuerpo de Elena se torció. Las patas de la silla rasparon. Cayó del asiento de lado y golpeó el suelo de madera con un sonido que escucharé por el resto de mi vida. La pintura aterrizó boca abajo a su lado. 5 segundos de silencio. Los conté de la forma en que cuento los segundos entre un accidente y un código en la sala de emergencias. 5 segundos completos. 14 adultos. Nadie se levantó. Claudia miró su plato. Shannon cortó un trozo de jamón. Elena no gritó. Me miró desde el suelo, con los ojos muy abiertos, y susurró una palabra. Mami. No recuerdo haberme levantado. Recuerdo estar de pie. Recuerdo la sensación de la servilleta dejando mi regazo, el raspado de mi silla, y luego ya me estaba moviendo.
No grité. No arremetí. 7 años de entrenamiento en la sala de emergencias te harán eso. Cuando sucede lo peor en la habitación, no gritas. Actúas. Tus manos se vuelven firmes. Tu voz baja. Me agaché, deslicé mis brazos debajo de Elena y la levanté. Estaba temblando, pequeños y rápidos temblores, la forma en que un niño tiembla cuando no entiende lo que acaba de pasar, pero su cuerpo sí. La abracé contra mi pecho, con una mano en la parte posterior de su cabeza. Luego miré a mi padre. Seguía de pie. Su mano seguía medio levantada, con los dedos abiertos, como si el fantasma del suéter de Elena todavía estuviera en su agarre. Dije 4 palabras. Hemos terminado aquí. Detrás de mí, escuché un fuerte crujido. Cristal sobre madera. La copa de vino de mi madre se había resbalado de su mano sobre la mesa. Vino tinto extendido por el paño blanco como una mancha de tinta. El rostro de mi padre se puso del color de la nieve de afuera. Recogí la pintura de Elena del suelo, tomé nuestros abrigos del armario del pasillo y salí por la puerta principal. Nadie nos siguió. La nieve había aumentado. Se pegó a las pestañas de Elena. Ella susurró en mi cuello, vamos a casa. Vamos a nuestra casa, dije. En el coche, con el motor encendido, la calefacción a tope, levanté la parte trasera del suéter de Elena. Una marca roja, ya oscureciéndose, le recorría la parte baja de la espalda donde había golpeado la pata de la silla al caer. Tomé 3 fotos. Marca de tiempo 25 de diciembre, 7:42 de la tarde. Luego me senté en la entrada de nuestra casita durante 10 minutos completos, con el motor en marcha, la nieve acumulándose en el parabrisas, y tomé 3 decisiones que lo cambiarían todo. A las 9 de esa noche, mi teléfono se había convertido en un arma apuntándome. 11 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto. Leí cada uno y tomé captura de pantalla de cada uno porque eso es lo que haces cuando el gaslighting comienza. Guardas los recibos antes de que alguien te diga que nunca sucedió. Mi madre, arruinaste la Navidad. Tu padre apenas la tocó. Ella está siendo dramática y tú también. Shannon, Elena se resbaló de la silla sola. Vi todo. Deja de retorcerlo para que sea algo que no fue. Mi tía Carmen, Robert no quiso decir eso. Está bajo mucho estrés. Vuelve mañana y discúlpate. Sé la persona madura. 23 mensajes. Ninguno de ellos preguntó si Elena estaba bien. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina y le preparé un baño a Elena. Me senté en la tapa cerrada del inodoro y le leí 2 capítulos de su libro mientras el baño se llenaba de vapor y del olor a jabón de lavanda que le gustaba. Estaba callada, no el silencio asustado del suelo, un silencio pensativo. A la hora de acostarse, me miró desde su almohada y dijo, está el abuelo enojado porque no soy realmente suya. Le quité el pelo de la frente. Eres realmente mía. Eso es lo que importa. Se durmió sosteniendo el oso gastado con ambos brazos. Fui a la mesa de la cocina, abrí mi computadora portátil y creé un Google Doc. Título, Registro de incidentes. Familia Serrano. Me senté allí hasta la 1 de la mañana, escribiendo cada incidente que podía recordar de los últimos 7 años. Fechas, citas, quién estaba presente, cosas dichas a Elena, cosas dichas sobre Elena cuando estaba en la habitación contigua. 7 años de notas organizadas por año. No respondí a un solo mensaje esa noche. Tenía capturas de pantalla. Eso fue suficiente. 26 de diciembre, 8:14 de la mañana. Elena todavía estaba dormida cuando comenzaron los golpes. No un golpe cortés, el plano de una palma contra la puerta de la cabaña, lo suficientemente fuerte como para hacer sonar el pestillo de la cadena. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Mi padre estaba en el escalón con su buen abrigo, su aliento nublándose por el frío. Ninguna fuente de cazuela, ninguna cara de disculpa. Abrí la puerta 15 centímetros y mantuve mi cuerpo entre él y el pasillo de la habitación de Elena. Él no dijo buenos días. Me avergonzaste frente a mi familia. Su voz era la misma que usaba con los cajeros que contaban mal, controlada, cortada, pero con una corriente corriendo por debajo.
Esa niña necesita aprender su lugar. Y tú también. Se llama Elena, dije. Es tu nieta, y empujaste a una niña. Apenas la toqué. Se inclinó hacia adelante. Ni siquiera es de sangre, Andrea. Ella no. Esta conversación ha terminado. No vuelvas a esta puerta hasta que estés listo para disculparte con Elena. Cerré la puerta. ¿Cerrojó? ¿Cadena? Él volvió a golpear, más fuerte. Entonces su voz llegó a través de la madera. La forma en que el sonido llega a través de las paredes del hospital a las 3 de la madrugada, ahogado pero inconfundible. Esta es mi propiedad. Puedo venir cuando quiera a mi propia propiedad. Saqué mi teléfono, abrí las notas de voz y lo sostuve a 15 centímetros de la puerta. Continuó durante 47 segundos. 47 segundos de mi propiedad, mi casa, ni siquiera es de sangre e ingrata. Me quedé allí, teléfono firme, contando Mississippi de la forma en que cuento las compresiones durante un código. Marca de tiempo. 26 de diciembre, 10 y 14 de la mañana. Él lo llamó su propiedad. Lo tenía grabado. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pregunta que nunca se me había ocurrido hacer comenzó a formarse. ¿De quién era realmente la propiedad? Necesito que entiendan. La Navidad no fue la primera vez. Fue solo la vez que usó sus manos. La crueldad siempre había estado allí. Era solo más silenciosa. Del tipo que puedes convencerte de no notar si te esfuerzas lo suficiente. El quinto cumpleaños de Elena. Mi padre lo olvidó. No olvidó de la forma en que la gente ocupada olvida. Olvidó de la forma en que olvidas algo que nunca estuvo en tu calendario. El quinto cumpleaños de Sofía. 6 meses después. Alquiló un castillo hinchable y una máquina de conos de nieve y publicó 11 fotos en Facebook subtituladas, Mi princesita cumple 5. Shannon recibió $3,000 al año del fideicomiso de educación de nuestra abuela. Dinero que la abuela Estela estableció para todos los bisnietos. Asumí que Elena estaba incluida. Nunca revisé. Eso importaría más tarde. Cuando adopté a Elena, tenía 27 años, soltera, recién graduada de la escuela de enfermería con $40,000 en deuda estudiantil y un apartamento de una habitación que olía al restaurante de abajo. La reacción de mi familia no fue para lo que te preparan los folletos. Mi padre, al menos cásate con alguien primero. Shannon, vas a arruinar tu vida. Mi madre, más tranquila, pero peor. ¿Qué pasa si tiene problemas? Se refería a Elena. El año que Elena cumplió 6 años, mi madre dijo frente a Elena en acción de gracias, entre la salsa de arándanos y las judías verdes, bueno, ella no se parece a nosotros, ¿verdad? No dije nada. Corté mi pavo y no dije nada porque estaba viviendo en la casita de mi padre, pagando el alquiler de mi padre, y estaba aterrorizada de que si hacía ruido, Elena perdería a la única familia extendida que tenía. 7 años, 84 pagos de alquiler. Pensé que estaba comprando un lugar para Elena en esta familia, pero no puedes comprar un asiento en una mesa donde nunca fuiste bienvenido. Solo estás pagando por el privilegio de ser tolerado. Y estaba tan ocupada pagando, que olvidé revisar quién era el dueño real de la casa. 27 de diciembre, llamé a la abuela Estela. Ella vivía en la residencia asistida Arce, a 40 minutos al este, en una habitación individual con una colcha en la cama y 3 décadas de fotos escolares en la pared. 82 años, manos artríticas, mente aguda y el tipo de autoridad tranquila que proviene de enseñar a niños de tercer grado durante 30 años. Nunca necesitó levantar la voz porque todos los niños de la sala ya sabían que hablaba en serio. Le conté lo que pasó. Todo. La mesa de cartas, la silla, el suelo, el sonido. Ella se quedó en silencio. No el silencio de la confusión, el silencio de una mujer contando hasta 10 antes de hablar. Para que las palabras salgan precisas. Él empujó a Elena al suelo. Sí, señora. Otro silencio. 10 segundos. ¿Conté? Entonces, Andrea, necesito preguntarte algo. ¿Tú y Elena siguen viviendo en la casita detrás de la casa? Sí.
¿Y quién te dijo que esa casa le pertenece a tu padre? Mi estómago se encogió. Todos dicen que es suya. ¿Él la heredó? No. El sonido que hizo la abuela Estela no fue una risa. Fue el fantasma de una. Nunca transferí la escritura, cariño. Esa casa sigue siendo mía. Cada ladrillo, cada teja, cada centímetro de esa cabaña por la que tu padre te cobra alquiler. Él ha estado viviendo en mi casa durante 15 años y diciéndole a todo el mundo que es suya. Me senté en el borde de mi cama. La habitación se inclinó ligeramente, de la forma en que lo hace cuando un paciente que creías estable de repente no lo está. Voy a llamar a Javier, dijo. ¿Recuerdas a Javier Cruz de tu universidad? Él maneja mi patrimonio. Yo sí recordaba a Javier. Abogado de fideicomisos y patrimonios. Tranquilo, minucioso, el tipo de abogado que lee notas a pie de página. Abuela, ¿qué vas a hacer? Nadie empuja a mi bisnieta y sigue viviendo en mi casa. Nadie. Colgó. Y la pregunta que se había estado formando desde que la voz de mi padre llegó a través de esa puerta, de quién es realmente la propiedad, acababa de ser respondida. Javier Cruz me llamó a la mañana siguiente a las 8:15. No perdió el tiempo en charlas triviales. Los abogados que manejan patrimonios para mujeres de 82 años en una misión no tienen tiempo para cumplidos. Revisé los registros de tierras del condado en línea anoche, dijo. Calle Roble, número 14. La escritura está registrada a nombre de Stella Whitmore. No hay transferencia, no hay escritura de cesión, nada. Tu padre tiene cero propiedad legal de esa propiedad. Miré la pared encima de mi fregadero de la cocina a una mancha de agua con forma de coma que había tenido la intención de pintar durante 3 años. Ha sido un ocupante, continuó Javier, esencialmente un inquilino sin contrato de arrendamiento. Y dado que te representó que la cabaña era su propiedad y te cobró alquiler, tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Enriquecimiento injusto. Has estado pagando alquiler a una persona que no tenía derecho legal a cobrarlo. 7 años, 1,100 al mes. Andrea, eso es $92,400. Dejé mi café porque mi mano no estaba lo suficientemente firme para sostenerlo. $92,400. Hice las cuentas de manera diferente en mi cabeza. Eso fueron 7 años de turnos nocturnos. Eso fueron días festivos que trabajé para que Elena pudiera tener regalos de cumpleaños. Ese fue el momento en que tomé un doble turno en Acción de Gracias porque el alquiler vencía el día 1 y mi cuenta corriente tenía $800. Todo pagado a un hombre que no poseía un solo ladrillo de esa casa. Javier me envió la escritura escaneada a mi correo electrónico 10 minutos después. La abrí en mi teléfono. Ahí estaba, registrada en la oficina del secretario del condado en letra negra pulcra. Stella Whitmore, clara, permanente, innegable. La guardé en 3 lugares. Yo era enfermera de emergencias. Lo documentaba todo. Y apenas estaba comenzando. La escritura fue la primera grieta. El fideicomiso fue el cañón. Javier volvió a llamar esa tarde. Había solicitado los registros de cuenta del banco que tenía el fideicomiso de educación de la abuela Estela, un fideicomiso revocable que ella había creado en 2016, financiado con $120,000, designado para el beneficio educativo de todos los bisnietos de Stella Whitmore. Ella había nombrado a mi padre como fideicomisario porque él era, en sus palabras, bueno con el dinero. Podía escuchar a Javier pasando páginas. El saldo original era de $120,000, dijo. El saldo actual es de $11,340. Alejé el teléfono de mi oído y lo miré. La forma en que miras una máquina que acaba de darte una lectura en la que no confías. ¿A dónde fue el resto? 14 retiros entre 2019 y 2024. Cada uno de ellos está codificado como gastos educativos. Sofía Serrano Ayes. Hizo una pausa. Andrea, Sofía asiste a una escuela pública. No hay matrícula. $18,660 retirados a nombre de la hija de Shannon para una educación que era gratuita.
Pensé en la renovación de la cocina de Shannon hace 2 años, el viaje a Cancún, los bolsos de diseñador que aparecían en sus historias de Instagram con subtítulos como «Consiéntete y porque me lo merezco». ¿Y Elena?, pregunté. No hay un solo retiro a nombre de Elena. Otra pausa, más larga esta vez. De hecho, Elena no figura como beneficiaria en absoluto. El fideicomiso dice, todos los bisnietos. Pero tu padre, como fideicomisario, nunca la agregó. Tenía el deber administrativo de incluirla. Eligió no hacerlo. $18,660 se habían ido. Y el nombre de mi hija no estaba en ninguna parte del documento. No porque no fuera elegible, sino porque mi padre se aseguró de que no lo fuera. Cerré los ojos, respiré, y por primera vez desde Navidad, sentí algo más frío que la ira. Javier organizó una llamada a 3 esa noche, yo, él y la abuela Estela. Me senté en la mesa de la cocina con la computadora portátil abierta, y la puerta de Elena cerrada, el sonido de su audiolibro sonando suavemente por el pasillo, algún libro de capítulos sobre una chica que se hace amiga de un dragón, el tipo de historia donde las cosas salen bien. Javier guió a la abuela Estela a través de todo. La escritura, el alquiler, el fideicomiso, los 14 retiros, la beneficiaria faltante. Habló de la forma en que siempre lo hacía, nivelado, preciso, como si estuviera leyendo un informe de laboratorio. Cuando terminó, la abuela Estela se quedó en silencio. Miré el reloj del microondas. 15 segundos. Estaba contando de nuevo. En la sala de emergencias, aprendes que el silencio puede significar 2 cosas, un paciente colapsando o un paciente decidiendo luchar. Entonces ella habló y su voz era tan tranquila que podría haber congelado el cristal. Javier, necesito que se hagan 3 cosas antes de Año Nuevo. Primero, congela el fideicomiso hoy. No más retiros por parte de nadie. Segundo, quiero un informe contable completo de Robert. Cada dólar, cada recibo, tiene 30 días. Tercero, prepara una enmienda. La única beneficiaria del fideicomiso de educación, efectiva de inmediato, es Elena Marie Serrano. Javier dijo, sí, señora. ¿Y la casa? Han estado viviendo en mi casa durante 15 años sin pagarme un centavo y cobrándole alquiler a mi nieta. Su voz no tembló. Se agudizó. Dales un aviso apropiado de 30 días para desalojar. Correo certificado. Comencé a decir algo. Abuela, ¿estás segura? Mamá. Ella me interrumpió. Tu madre vio a un hombre adulto empujar a una niña al suelo, Andrea, y ella recogió su tenedor. Estoy segura. Escuché el clic de ella colgando, limpio y definitivo, la forma en que solía cerrar la puerta de su aula después de que salía el último estudiante. El fideicomiso estaba congelado. El reloj estaba en marcha, y yo no había levantado la voz ni una sola vez. 29 de diciembre, 4 de la madrugada. Elena dormida, la casita tranquila, la mesa de la cocina convertida en un centro de comando. Soy enfermera de triaje. Cuando llega un trauma, no entras en pánico. Te organizas. Evalúas lo que está sangrando, lo que está roto, lo que puede esperar y lo que no. Luego avanzas una tarea a la vez hasta que el panel está despejado. Apliqué la misma lógica a mi padre. Carpeta 1, la de Manila, copias físicas. 3 fotos impresas del hematoma de Elena con marcas de tiempo. Una copia impresa del informe médico del Dr. Vázquez. El pediatra de Elena que documentó contusión en la parte inferior de la espalda consistente con un impacto contundente contra el borde del mueble durante nuestra visita el 26 de diciembre. Carpeta 2, digital, con copia de seguridad en la nube. El documento de Google de registro de incidentes, ahora de 23 páginas que cubren 7 años. 23 capturas de pantalla de mensajes de texto de la noche de Navidad, cada uno con marcas de tiempo y nombres de remitentes. La nota de voz de 47 segundos de mi padre en la puerta. 84 confirmaciones de pago CEL por un total de $92,400. La escritura del condado escaneada. Los extractos de la cuenta del fideicomiso que muestran 14 retiros no autorizados. 7 elementos. 7 años de silencio organizados en evidencia. Llamé a la oficina de la doctora.
Elisa Solís cuando abrieron a las 9, una consejera pediátrica en Glastonbury que se especializaba en niños que procesan la disrupción familiar. Primera cita disponible. 2 de enero. Javier me envió 3 borradores por correo electrónico al mediodía, el aviso de 30 días para desalojar, una carta de demanda para una contabilidad completa del fideicomiso, la enmienda del fideicomiso nombrando a Elena como única beneficiaria, lista para la firma notariada de la abuela Estela. Imprimí todo, lo apilé, lo sujeté. Luego me recosté en mi silla y me di cuenta de algo que nunca antes había sentido en esa cabaña. No le estaba pidiendo permiso a nadie. No estaba andando de puntillas alrededor del ego de nadie. No estaba midiendo mis palabras contra el costo del alquiler. Por primera vez en 7 años, simplemente estaba actuando. Se sintió como respirar después de estar bajo el agua. 30 de diciembre. La llamada que debía haber hecho 5 días antes. La llamada que debía haber hecho hace años, si soy honesta, pero ese es otro tipo de ajuste de cuentas. Javier me había guiado a través de ella la noche anterior. Un adulto usó fuerza física en una niña de 10 años, provocando que cayera y sufriera hematomas visibles. Según la ley de Connecticut, eso cumple con el umbral para un informe al DCF, Departamento de Niños y Familias. Puedes presentar la denuncia como la madre. Me senté en la mesa de la cocina a las 10 de la mañana con el número de la línea directa escrito en un post-it. Elena estaba en el otro extremo de la casita, con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, pintando una lechuza nival con sus acuarelas. Podía ver la parte posterior de su cabeza desde donde estaba sentada, cabello castaño, todavía revuelto por el sueño, inclinado en concentración. Marqué. Mi mano tembló. No por miedo. Por el peso de 7 años presionando un teléfono que pesaba 170 gramos. Denunciar a tu propio padre a los servicios de protección infantil no es algo para lo que te preparen en la escuela de enfermería. No es algo para lo que nadie te prepare en ningún lugar. La trabajadora de admisión fue paciente. Di fechas, descripciones, el número de referencia del informe médico del Dr. Vázquez. Describí el hematoma, la silla, los 14 testigos que no hicieron nada. Envié una declaración de seguimiento por escrito por correo electrónico esa tarde con las fotos adjuntas. Caso abierto, número de confirmación registrado, cronograma de investigación, 30 a 45 días. Un trabajador social se pondría en contacto con Robert Serrano para una entrevista. Dejé el teléfono, miré al otro lado de la habitación a Elena, que estaba sosteniendo su pincel a la luz, comprobando el color. Ella no sabía que acababa de hacer esa llamada. Ella no necesitaba saberlo. Ese era mi trabajo. Hacer las llamadas que ella no podía, para que pudiera seguir pintando lechuzas nivales en la seguridad de una habitación cálida. Si alguna vez has sostenido un teléfono en tu mano sabiendo que deberías haber marcado hace años, entiendes exactamente lo que costó ese momento. Y necesito decirles, esta historia está lejos de terminar. Lo que sucedió después es la parte que todavía no puedo creer. Si estás conmigo, suscríbete y deja un comentario. ¿Qué habrías hecho esa noche de Navidad? Sigamos. ¿Nochevieja? Mientras la mayor parte de Connecticut descorchaba champán y veía la bola prepararse para caer, Javier Cruz estaba parado en la oficina de correos en el centro de Hartford, sosteniendo un sobre blanco estampado con las palabras que estaban a punto de desmantelar toda la autoimagen de mi padre. Correo certificado, acuse de recibo solicitado. Dentro, una notificación formal de 30 días para desalojar dirigida a Robert y Claudia Serrano para la propiedad en la calle Roble, número 14. El lenguaje era limpio, casi suave en su precisión. Propiedad de Estela a Whitmore. No existe un contrato de arrendamiento entre las partes. Por la presente se notifica a los ocupantes que desalojen las instalaciones dentro de los 30 días posteriores a la recepción. Un notificador entregó una copia duplicada en persona esa misma tarde. Cinturón y tirantes, dijo Javier. No dejas espacio para, nunca lo recibí. Un sobre separado salió el mismo día. Una carta de demanda a Robert Serrano en su capacidad de fideicomisario del Fideicomiso de Educación Whitmore, requiriendo un informe contable completo de todos los retiros dentro de los 30 días. La carta hacía referencia al incumplimiento del deber fiduciario en un lenguaje que era educado de la forma en que un bisturí es educado,
técnicamente civil, funcionalmente devastador. A las 3, Javier condujo a la residencia asistida Arce. La abuela Estela firmó la enmienda del fideicomiso en la mesa de su habitación, presenciada por Javier y notariada por un notario móvil. Única beneficiaria, efectiva de inmediato. Elena Marí Serrano. Pasé la noche vieja en el sofá con Elena. Comimos palomitas de maíz y vimos la cuenta regresiva en la televisión. Se durmió con la cabeza en mi regazo a las 11:40, 20 minutos antes de la medianoche. Le puse una manta y escuché el sonido amortiguado de los fuegos artificiales desde algún lugar de la calle. El año que viene será mejor, mami, había preguntado antes de dormirse. Acaricié su cabello. El año que viene será nuestro. En algún lugar de la ciudad, una carta certificada estaba en el buzón de mi padre, marcando como un reloj. 2 de enero. Javier me envió un mensaje de texto a las 10:09 de la mañana, acuse de recibo firmado. 17 de la mañana. ¿Lo tiene? 13 minutos después, sonó mi teléfono. No necesité mirar la pantalla. Pude sentir el patrón de vibración. La forma en que sientes que se acerca un sistema de tormentas, pesado, eléctrico, inevitable. La voz de mi padre llegó a un tono que nunca antes le había escuchado. No el tono controlado de gerente de banco, ni la amenaza tranquila de la puerta de la cabaña. Esto era algo roto, crudo y salvaje. Tu abuela es senil. Esta es mi casa. He vivido en esa casa durante 15 años. Es mía. Has puesto a una anciana confundida en contra de su propia familia, y los demandaré a todos y cada uno de ustedes. Lo dejé terminar. Entonces tendrá que discutir eso con Javier Cruz. Su número está en la carta. Colgué. 10:35. El turno de Claudia. El llanto ya estaba en curso cuando contesté. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. Te acogimos cuando no tenías nada. Te dejamos vivir en la cabaña. Me cobraste alquiler por una casa que no era tuya. Tengo todos los recibos CEL. Colgué. 11. Shannon. Vi el nombre en la pantalla y dejé que fuera al buzón de voz. El mensaje fue de 40 segundos de amenazas sobre abogados, abuso de ancianos y cómo iba a pagar por esto. Lo guardé, lo archivé, seguí adelante. Esa tarde, Javier me dijo que Robert había llamado a la abuela Estela directamente, gritándole durante 4 minutos. La abuela Estela esperó a que terminara, luego dijo con la misma voz que había usado para silenciar un aula de niños de 8 años, «Tengo 82, Robert. No soy estúpida. Tienes 29 días». Ella colgó primero. Las llamadas no funcionaron, así que cambiaron de táctica. La primera semana de enero, Shannon envió un mensaje de texto grupal a todos los parientes de la familia. 23 personas, incluidos primos con los que no había hablado desde que Obama estaba en el cargo. Lo sé porque mi prima Raquel me lo reenvió en una hora con un solo comentario: pensé que deberías ver esto. El texto decía: solo quería que todos supieran lo que está pasando. Andrea está manipulando a la abuela Estela, quien, como muchos saben, ha estado decayendo mentalmente. Está tratando de robar la casa familiar y poner a la abuela en contra de mamá y papá. La abuela tiene signos de demencia y no entiende lo que está firmando. Por favor, llámenla y háganla entrar en razón antes de que esto vaya más lejos. Esto está rompiéndole el corazón a mamá. Cada frase, una mentira plana y lisa. La forma en que planchas un pliegue en una camisa que quieres que se vea respetable. Tomé captura de pantalla, lo archivé. Entonces llamó mi tía Carmen. Carmen, que me envió un mensaje de texto la noche de Navidad para decir que Robert no quiso decir eso, que fuera la persona madura. Su voz era cuidadosa ahora. Probando. Andrea, ¿es cierto que estás tratando de echar a tus padres de su casa? No es su casa, tía Carmen. Es de la abuela Estela. Papá mintió y empujó a Elena. Robert nunca haría eso. Tengo una grabación. Silencio. ¿Y qué? Le envié la nota de voz de 47 segundos, la de mi propiedad y ni siquiera es de sangre e ingrata.
No dije nada más. Simplemente lo envié y esperé. 3 minutos después, Carmen me envió un mensaje de texto de 2 palabras. ¡Oh, Dios! 2 de mis primos me eliminaron de Facebook esa semana. Mi tía abuela Marta envió un mensaje que decía, estás destrozando a esta familia por una silla. No respondí. No publiqué. No discutí. Shannon había enviado un mensaje de texto a 23 personas. Envié una grabación a una persona. Los recibos no necesitan una audiencia. Necesitan los oídos adecuados. 2 de enero, el mismo día que mi padre recibió la carta y comenzó a gritar. Mientras él llamaba a abogados y amenazaba con demandas, yo estaba en una sala de espera en Glastonbury con revistas de 2022 y una pecera que zumbaba como una aplicación de meditación. Elena estaba detrás de la puerta cerrada con la doctora Elisa Solís. 45 minutos. Me senté en la silla de vinilo azul y miré a los peces, uno naranja gordo dando vueltas, y traté de no pensar en lo que mi hija podría estar diciendo allí. Cuando la puerta se abrió, la doctora Solís le pidió a Elena que eligiera una pegatina de la caja del tesoro en la esquina, luego salió al pasillo conmigo. Era pequeña, compuesta, el tipo de persona que habla como si cada palabra hubiera sido pesada en una balanza primero. Elena me preguntó algo hoy, dijo. Me preguntó si es real. Sentí que el suelo se inclinaba. Dijo que su abuelo le ha estado diciendo que no es una nieta real durante años. No solo en Navidad. Dijo que los otros niños en los eventos familiares lo repiten. No es real, no es de sangre, no es una de nosotros. Ella ha estado cargando con eso mucho más tiempo de lo que crees. Presioné mi espalda contra la pared del pasillo. La luz fluorescente zumbaba sobre nosotras. Ella es resistente, dijo la doctora Solís. Pero necesita escuchar de las acciones a su alrededor, no solo de las palabras, que pertenece. Lo hará, dije. ¿Lo prometo? En el camino a casa, Elena se sentó en el asiento trasero, pelando los bordes de su pegatina, un triceratops morado. La doctora Solís me dijo que los sentimientos no son incorrectos o correctos. Simplemente son. ¿Eso es verdad, cariño? Entonces está bien que esté enojada con el abuelo. Está absolutamente bien. Ella asintió y volvió a su pegatina. Pude protegerla de un empujón. Lo había hecho. Pero no la había protegido de las palabras. Los años de erosión silenciosa y diaria que le enseñaron a cuestionar si era real. Ese fracaso se posó en mi pecho como una piedra. Y juré allí mismo en la ruta 17, con el calentador encendido y la pegatina de Triceratops a medio pelar, que sería la última vez que llegaba tarde. 15 de enero. La fecha límite para la contabilidad llegó como un temporizador que se apaga en una habitación vacía. Javier llamó a las 4 de la tarde. Su voz tenía la particular monotonía de un hombre que esperaba exactamente esto. Ninguna respuesta de tu padre. Sin contabilidad, sin recibos, sin comunicación de su abogado, si es que tiene uno. La ventana de 30 días para la contabilidad del fideicomiso se ha cerrado. Estaba en la sala de descanso del hospital, todavía en mi uniforme, comiendo una barra de granola que sabía a serrín prensado. A través de la ventana, podía ver el estacionamiento cubierto de nieve vieja, gris y picada. ¿Qué pasa ahora? Según el Estatuto de Connecticut, un fideicomisario que no proporciona una contabilidad a solicitud del otorgante o un beneficiario puede ser destituido por el tribunal testamentario. Presentaré una petición mañana para destituir a Robert como fideicomisario del Fideicomiso de Educación Whitmore y solicitar una auditoría ordenada por el tribunal de todos los desembolsos. Dejé que eso se asimilara. Una auditoría ordenada por el tribunal. Cada retiro, cada gasto educativo falso, cada dólar que fue a Cancún y al granito de la cocina y a los bolsos de diseñador, todo sacado a la luz bajo juramento. Una cosa más, dijo Javier. Shannon contrató a un abogado. Me llamó esta mañana. Extraoficialmente, y quiero decir verdaderamente extraoficialmente, me dijo que su posición es, cito, extremadamente débil, y le ha aconsejado que llegue a un acuerdo. Casi sonreí. Casi. ¿Y la casa?
El aviso de 30 días fue entregado el 31 de diciembre. Tienen hasta el 30 de enero para desalojar. Si no lo hacen, presentaremos una acción de desalojo. Pero Andrea, no creo que lleguemos a eso. Tu padre es un hombre que no puede permitirse tener un desalojo en un registro público. Su orgullo no permitirá que llegue hasta allí. Miré el calendario en la pared de la sala de descanso. Alguien había dibujado una cara sonriente en el día 30. 15 días. Después de 15 años de mentiras, mi padre tenía 15 días. 18 de enero, 3 días antes de la reunión familiar de la abuela Estela y 12 días antes de la fecha límite de desalojo, mi madre vino sola a la cabaña. Sin llamar antes, sin enviar un mensaje de texto, solo el crujido de sus buenos zapatos en el camino de grava congelada y luego un golpe. No el asalto de palma plana que mi padre había usado, sino algo más suave, tentativo, el golpe de una mujer que había practicado lo que iba a decir en el coche. Abrí la puerta. Elena estaba en la escuela. La cabaña olía a tostadas quemadas y al ambientador de lavanda que Elena había elegido en la tienda de $1. Los ojos de Claudia estaban rojos. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella como siempre lo estaban cuando quería que viera su sufrimiento antes de que hiciera su petición. Andrea, por favor. Su voz se quebró en la segunda palabra. Te lo ruego. Deja todo esto. Tu padre está teniendo dolores en el pecho. No puede dormir. No está comiendo. Hablaré con él sobre Elena. Te lo prometo. Simplemente detén las cartas. Detén a los abogados. Podemos resolver esto como familia. Ahí estaba. La palabra familia, cargada y apuntada, como siempre lo estaba. Mamá, ¿hablaste con él sobre Elena en los últimos 7 años? ¿Cuándo la llamó, la niña? ¿Cuándo se saltó su cumpleaños? ¿Cuándo no puso su nombre en el fideicomiso? No es un mal hombre. ¿Él solo? Empujó a mi hija al suelo. Tú miraste. Tú recogiste tu tenedor. Ella se inmutó. Las lágrimas llegaron más fuertes. ¿A dónde iremos, Andrea? ¿Dónde viviremos? Ese ya no es mi problema a resolver. Tuviste 7 años de mi alquiler para ahorrar. Se quedó allí un momento más, esperando, creo, a la versión de mí que cedería. Esa Andrea se había ido. Cerré la puerta, me apoyé en ella, presioné mis palmas contra la madera. Mis manos temblaron, no por debilidad, sino por el esfuerzo físico de no abrir esa puerta de nuevo. 20 de enero. Residencia asistida Arce. La sala comunitaria en el segundo piso, suelo de linóleo, luces fluorescentes, una larga mesa plegable que probablemente albergaba bingo los martes. Olía a café institucional y limpiador de pisos de limón. La abuela Estela había hecho las llamadas ella misma, cada una breve, cada una idéntica. Te necesito en Maplewood del sábado a las 2. Esto no es opcional. Cuando entré, Javier ya estaba allí. Blazer azul marino, bolsa para computadora portátil, la tranquila competencia de un hombre que había hecho esto antes. Estaba conectando su computadora portátil al televisor montado en la pared que generalmente mostraba pronósticos meteorológicos y horarios de comidas. Me senté a 3 sillas del final, puse mis manos sobre la mesa. No traje la carpeta de Manila. No necesitaba hacerlo. Esta no era mi reunión. Llegaron uno por uno. La tía Carmen, con los labios apretados, agarrando la correa de su bolso. 2 primos, Óscar y Gabriel, que me habían eliminado de Facebook, pero aparentemente no podían eliminar a la abuela Estela. Shannon con gafas de sol en interiores como si estuviera llegando a una declaración para la que no había estudiado. Robert y Claudia llegaron al final. Mi padre entró de la forma en que entraba en todo, con la barbilla en alto, los hombros hacia atrás, la postura de un hombre que había pasado 30 años detrás de un escritorio frente al cual la gente tenía que pararse. Claudia iba detrás de él, ya llorando suavemente. Entonces la abuela Estela fue llevada a la cabecera de la mesa. Llevaba un cardigan gris abotonado hasta arriba, sus gafas de lectura colgaban de una cadena. Frente a ella, sobre la mesa, había una carpeta de Manila idéntica a la que guardaba en casa. Robert se sentó, con la cara enrojecida.
Mamá, esto es ridículo. Lo que sea que Andrea te haya dicho. Siéntate, Robert. Su voz cortó la habitación como una regla sobre un escritorio. Tengo algunas cosas que mostrarles a todos. Javier abrió su computadora portátil. La pantalla del televisor parpadeó y la habitación se quedó muy quieta. Este es el momento. Todo lo que Andrea documentó, cada captura de pantalla, cada recibo, cada grabación que archivó en lugar de responder, todo lleva justo aquí, a esta sala. La abuela Estela habló de la forma en que enseñaba, lenta, clara, con la paciencia de alguien que sabe que a la clase no le gustará la lección. Hace 15 años, permití que Robert y Claudia se mudaran a mi casa en calle Roble. Fue una bondad, no una transferencia. Asintió a Javier. Él colocó una hoja impresa frente a cada persona en la mesa. Este es el registro de tierras del condado para el 14 de calle Roble. La dueña hoy, como lo ha sido desde 1987, es Estela Whitmore. ¿Yo? La mandíbula de Robert se movió, pero no salió nada. El color estaba dejando su rostro de la forma en que el calor abandona una habitación cuando abres una ventana en enero. Hace 10 años, continuó la abuela Estela, creé un fideicomiso de educación para todos mis bisnietos, todos ellos. Nombré a Robert como fideicomisario porque confiaba en él. Hizo una pausa en la palabra confiaba de la forma en que haces una pausa en una grieta en el hielo. Javier presionó una tecla. La pantalla del televisor se iluminó con un extracto bancario, filas de transacciones, fechas, cantidades cuidadosamente resaltadas en amarillo. Estos son los registros de retiro de ese fideicomiso. 14 retiros durante 5 años. Total, $18,660. Cada uno de ellos etiquetado como gastos educativos. ¿Sofía? Se giró hacia Shannon. Las gafas de sol de Shannon ya no estaban puestas. Su rostro tenía el color y la textura de la leche descremada. Sofía va a la escuela pública. Shannon, no hay matrícula. La habitación hizo un sonido, no un jadeo, más como la inhalación colectiva de 6 personas entendiendo algo al mismo tiempo. La abuela Estela se volvió hacia la mesa. Su voz no flaqueó. Y Elena Serrano, mi bisnieta, la hija de Andrea, nunca fue agregada como beneficiaria. No porque no fuera elegible, sino porque Robert, como fideicomisario, decidió que no era familia. Dejó que esa palabra flotara en el aire, familia. Como un clavo clavado en el centro de la mesa. Robert se puso de pie. La silla detrás de él chirrió en el linóleo. Esto es. Iba a transferir la escritura. Estaba administrando el fideicomiso correctamente. Shannon necesitaba dinero para el enriquecimiento de Sofía, y tomé una decisión como fideicomisario. Y muéstrame un recibo de matrícula, dijo la abuela Estela. La habitación contuvo la respiración. Muéstrame una factura, una carta de inscripción, una línea de artículo que demuestre que $108,000 se destinaron a la educación de esa niña. Nada. La boca de Robert se abrió y se cerró. Miró a Shannon. Shannon miró sus manos. Mamá, comenzó Shannon. Dile. Fue para actividades y tutorías y programas de enriquecimiento. Claudia no dijo nada. Miró las manos dobladas en su regazo de la forma en que había mirado su plato la noche de Navidad. Algunas personas tienen una respuesta a todo. La de ella era desaparecer. Entonces habló la tía Carmen. Había estado sentada en el extremo más alejado de la mesa, en silencio desde que entró. Y cuando salió su voz, era baja y temblorosa. No por las lágrimas, sino por el tipo de ira que llega cuando te das cuenta de que te han mentido y has defendido al mentiroso. Robert, me dijiste que Andrea era el problema. Nos lo dijiste a todos. Dijiste que estaba amargada y dramática y que estaba poniendo a la abuela en contra de la familia. Sostuvo el extracto bancario. Esto no es amargura. Esto es robo. Óscar y Gabriel se levantaron sin decir una palabra y salieron. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de ellos. No la golpearon. No fue necesario. Javier habló a continuación, su voz nivelada y profesional como una presentación judicial.
Para que conste, la señora Whitmore ha enmendado el fideicomiso de educación. La única beneficiaria es ahora Elena Marie Serrano. La señora Whitmore también emitió un aviso de 30 días para desalojar la propiedad en calle Roble. Se ha presentado una petición para destituir a Robert Serrano como fideicomisario ante el Tribunal Testamentario. Robert se sentó lentamente como un hombre cuyas piernas habían dejado de responder. Sus manos apoyadas en la mesa temblaban. La habitación estaba en silencio de la forma en que una habitación está en silencio después de que algo se ha roto. No pacífica, no resuelta, simplemente vacía de todo, excepto el sonido del zumbido de las luces fluorescentes de arriba. La abuela Estela se giró hacia mí. Su mano, pequeña y nudosa por la artritis, se posó cerca de mi brazo sobre la mesa. ¿Tienes algo que decir, cariño? No había planeado hablar. Había venido a escuchar, a mirar, a dejar que el papeleo hiciera lo que el papeleo hace cuando la gente ha pasado años mintiendo sin él. Pero mi abuela preguntó, y me levanté, y las palabras salieron de la forma en que habían estado esperando salir durante 7 años. No fuerte, no rápido, simplemente claro. Miré a mi padre. Pasé 7 años tratando de ganarle un asiento en tu mesa a mi hija. Ella te dibujó una pintura esa noche. Se llamaba Nuestra Navidad Familiar. Ella los dibujó a cada uno de ustedes en ella, y la empujaste de una silla por eso. Miré a mi madre. Te pagué $92,400 de alquiler por una casa que no era tuya. Y cuando tu marido empujó a mi hija al suelo, recogiste tu tenedor. Miré a Shannon. Tomaste $18,000 que estaban destinados a la educación de mi hija. Y luego enviaste un mensaje de texto grupal a 23 personas diciéndoles que yo era la que estaba robando. Me detuve, dejé que el silencio se instalara. No estoy pidiendo una disculpa. Dejé de esperar una hace mucho tiempo. Miré a mi padre por última vez. No negocio con personas que empujan a los niños. Elena y yo hemos terminado. Me senté. Debajo de la mesa, la mano de la abuela Estela encontró la mía. Apretó una vez, firme, deliberada, el agarre de una mujer que había criado a 2 generaciones y aún no había terminado. Nadie en esa habitación dijo una palabra. Los siguientes 10 días se movieron con la lenta y chirriante certeza del papeleo haciendo su trabajo. 30 de enero, día de desalojo. Javier lo confirmó por mensaje de texto a las 6 de la tarde, están fuera, confirmado con el vecino. El camión de mudanzas se fue a las 4. Robert y Claudia se reubicaron en un apartamento de 2 habitaciones en Meriden. $1,800 al mes. El primer cheque de alquiler que cualquiera de ellos había escrito en 15 años. Mi padre no luchó contra eso. Javier tenía razón. Robert Serrano era un hombre que había pasado toda una vida construyendo una imagen, y una presentación de desalojo en el registro público la habría roto como un martillo a través de una ventana. Se fue en silencio. Esa fue la mayor dignidad que había mostrado en meses. La segunda semana de febrero, el Tribunal Testamentario concedió la petición para destituir a Robert como fideicomisario. La orden del juez tenía 3 páginas e incluía la frase incumplimiento del deber fiduciario. Javier Cruz fue nombrado fideicomisario sucesor por la abuela Estela. Saldo del fideicomiso en la transferencia, $11,340 más un depósito de $40,000 de los ahorros personales de la abuela Estela. Fondo de educación de Elena, $51,340. Su nombre finalmente en la primera página. La tercera semana de febrero, la investigación del DCF concluyó. Hallazgo indicado. El informe del trabajador social documentó el contacto físico, el hematoma, el informe médico y los 14 testigos que no hicieron nada. Robert fue obligado a completar un programa de manejo de la ira. El incumplimiento podría resultar en una orden de contacto restringido. Javier le envió a mi padre una demanda final, reembolso de $14,200, 12 meses de alquiler, el máximo recuperable bajo el acuerdo que la abuela Estela acordó para terminarlo limpiamente. Robert tenía 60 días. El cheque de caja llegó en 43, $14,200. No reemplazaría lo que costaron esos años, pero pondría 6 meses de alquiler en una cuenta de ahorros con el nombre de Elena.
Shannon resistió más tiempo que mi padre, pero a los recibos no les importa la terquedad. La primera semana de marzo, Javier en su capacidad de fideicomisario sucesor envió una demanda formal a Shannon Serrano Hayes, reembolso de $18,660 en retiros no autorizados del fideicomiso. La carta describía dos opciones. Opción 1, reembolso total en un calendario acordado. Opción 2, una demanda civil presentada por el fideicomiso por incumplimiento del deber fiduciario con Robert nombrado como CEO acusado por autorizar los desembolsos y potencialmente una remisión por fraude por tergiversar gastos personales como costos educativos. El abogado de Shannon llamó a Javier en 48 horas. Llegaron a un acuerdo a mediados de marzo. $60,000 pagaderos a $2,500 por mes durante 24 meses. No era la cantidad total, pero la abuela Estela lo aprobó. Quiero el dinero de vuelta para Elena, le dijo a Javier. No quiero una guerra. Las guerras son caras y rompen las cosas que estás tratando de salvar. Cada pago mensual iría directamente al fideicomiso de educación de Elena. Escuché a través de la tía Carmen, que había dejado de devolver las llamadas de Shannon en silencio, que Shannon vendió su Lexus y lo reemplazó con un Honda usado. El viaje de verano a Turcas y Caicos fue cancelado, y Daniel, el marido de Shannon, aparentemente había descubierto el alcance de los retiros por primera vez cuando llegó la carta de demanda. La tía Carmen dijo que la palabra que usó fue deslumbrado. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta al respecto. No sentí la emoción que siente la gente en las películas cuando el villano cae. Me sentí cansada y me sentí clara. Y sentí algo cercano al alivio, la forma en que te sientes cuando un hueso finalmente se coloca después de semanas de caminar sobre él incorrectamente. Le dije a Javier lo mismo que me había dicho a mí misma, no quiero que Shannon sufra. Quiero que Elena tenga lo que siempre fue suyo. 14 de marzo. Javier envió el correo electrónico en mi nombre. Un párrafo dirigido a Robert, Claudia y Shannon. Limpio como una nota quirúrgica. Solicito que no tengan contacto directo conmigo ni con mi hija, Elena, hasta nuevo aviso. Cualquier comunicación necesaria debe dirigirse a mi abogado, Javier Cruz, en la dirección y número a continuación. No expliqué por qué. No enumeré quejas. No dejé la puerta abierta con frases como tal vez algún día o cuando todos estemos listos. Simplemente tracé la línea y me paré detrás de ella. Robert respondió por correo, no a través de Javier, no por correo electrónico, sino a través de una carta escrita a mano deslizada en el buzón de la cabaña. Reconocí la letra, la misma inclinación aguda que usaba en las tarjetas de cumpleaños cuando se acordaba de enviarlas. 4 líneas. Destruiste a esta familia. Espero que estés orgullosa de ti misma. Tu madre llora todas las noches. Esto no ha terminado. Lo leí una vez, lo doblé, lo coloqué en la carpeta de Manila, no respondí. En abril, Claudia le envió a Elena una tarjeta de cumpleaños, sobre rosa. Dentro, 3 palabras en su cursiva. Con amor, abuela C. Ninguna mención de Navidad. Ninguna mención del suelo. Ninguna mención de nada que requiriera reconocer lo que había sucedido. Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo, sentada en el borde de mi cama después de que Elena se había dormido. Una parte de mí quería dársela. La parte de mí que había pasado 7 años creyendo que cualquier conexión era mejor que ninguna. La puse en un cajón en su lugar. No para siempre, simplemente aún no. El no contacto no fue un castigo. Quiero ser clara al respecto. Fue el primer límite que tracé que realmente mantuve. No fue un muro construido con ira. Fue una puerta cerrada suavemente con una cerradura cuya llave elegí no entregar. Como la máscara de oxígeno en un avión. Te pones la tuya primero para poder respirar el tiempo suficiente para ayudar a la persona a tu lado. Mayo. Connecticut en mayo huele a barro y hierba cortada y al dulzor particular de los manzanos en flor abriéndose a lo largo de las cercas en calle Roble. Nos mudamos a la casa principal el primer sábado del mes. La abuela Estela insistió. Ahora es tu hogar, dijo cuando intenté discutir. Siempre debió haberlo sido. Javier estaba manejando la transferencia de la escritura, una escritura de regalo de Estela Whitmore a Andrea Serrano, limpia,
legal y real. Después de 15 años de que mi padre la llamara suya, la casa pertenecería a alguien que nunca había afirmado poseer algo que no tenía. Elena eligió el dormitorio de arriba con la ventana que daba al patio trasero. Se quedó en la puerta durante un minuto completo solo mirando. Era 3 veces el tamaño de su habitación en la cabaña. La luz se derramaba a través del cristal y golpeaba el suelo de madera en anchas franjas amarillas. «Esto es mío», dijo. «Esto es tuyo». Colgó una cosa en la pared ese primer día. La pintura. Nuestra Navidad familiar. La acuarela de esa noche. Bordes suaves por donde había golpeado el suelo. Una esquina ligeramente arrugada por haber sido llevada al coche en el frío. Ella la alisó y pegó un trozo de cinta en cada esquina. Todavía veía a la doctora Solís cada 2 semanas. Una tarde a finales de mayo, salió de su sesión y me dijo en el estacionamiento con el sol en la cara y su mochila colgando de un hombro: «La doctora Solís dice, no tienes que ganarte la pertenencia. Simplemente perteneces». Lloré allí mismo junto al coche a plena luz del día por primera vez desde Navidad. La abuela Estela visitaba todos los domingos. Horneaban, pintaban, leían juntas en el porche mientras las abejas trabajaban en el jardín. Estela la llamaba mi niña. Elena la llamaba bisabuela Estela. El fideicomiso de educación se mantuvo en $51,340, creciendo en $2,500 cada mes. Suficiente para cuando Elena cumpliera 18 años, para un futuro que podría elegir por sí misma. Junio. Una tarde de martes, lo suficientemente cálida como para dejar la ventana de la cocina abierta. Yo estaba en la estufa, con una cuchara de madera en la mano. El vapor salía de una olla de la pasta que le gustaba a Elena, del tipo con los pequeños lazos porque decía que parecían mariposas. El patio trasero estaba dorado, los abedules atrapando la última luz. Un cardenal en el poste de la cerca, con la cabeza inclinada, mirando nada. Elena entró corriendo desde la sala, los calcetines deslizándose sobre la madera, y me abrazó por la cintura por detrás. Presionó su rostro contra mi espalda, y la sentí respirar. «Mami, ¿soy realmente tuya para siempre?» La pregunta, la misma que había hecho 100 veces. La que siempre había respondido de la misma manera, para siempre y siempre. Rápido, automático, un reflejo como atrapar una pelota. Pero esta vez, bajé el fuego. Puse la cuchara en el mostrador. Me agaché hasta que estuvimos cara a cara, sus manos en las mías, y le di una respuesta diferente. «Eres mía, y yo soy tuya. Y esta casa es nuestra y nadie tiene derecho a decirte lo contrario». Ella sonrió. No la sonrisa cuidadosa que usaba en la mesa de mi padre, la que pedía permiso. Una sonrisa real, amplia y sin reservas, la clase de sonrisa que comienza en los ojos y no se detiene. No había visto esa sonrisa desde antes de Navidad. Más tarde, después de que se durmió, pasé por su habitación. La puerta estaba entreabierta. La luz del pasillo caía sobre la pared donde colgaba la pintura. Nuestra Navidad familiar. Pero era diferente ahora. Ella había añadido algo. Nuevas figuras en gouache brillante junto a las originales Andrea y Elena. Una pequeña mujer en una silla de ruedas. La abuela Estela. Una dama de pelo oscuro. La doctora Solís. Un hombre de chaqueta azul. Javier. La gente que apareció. La gente que se quedó. La gente que nunca le pidió que demostrara que era real. Sin Robert. Sin Claudia. Sin Shannon. Una familia más pequeña. Una más verdadera. Me apoyé en el marco de la puerta y escuché a mi hija respirar en una habitación que era suya, en una casa que era nuestra. En una vida que habíamos construido, no desde el silencio, sino desde el momento en que finalmente lo rompí. La familia no es la gente que te dio una silla en su mesa. Es la gente que nunca te quitaría la tuya.